Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud: todas estas cosas Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así que se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Explicación de la parábola de la mala hierba. Aquí es otra explicación. Una vez que se despidió de la multitud entre la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron explicación. Explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El que es el campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el maligno que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como lo recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Sigo, no se cansen. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llenan los pescadores, cuando se llena, los pescadores le sacan a la orilla, se sientan y se recogen las canastas, los peces, los peces buenos, y desechan a los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces incluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó esta sabiduría, tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, Jesús, Simón, Judas? ¿No están con nosotros todos sus hermanos? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo muchos milagros. Así que, mis hermanos, es mucho, pero sí se entiende, ¿no? Se entiende, es claro lo que está diciendo Jesús. No es tan difícil, no es nada nuevo lo que nos está enseñando el Señor Jesús en eso. Pero sabemos que en estos días estamos viviendo cosas tan difíciles de entender, problemas, dificultades. Y en estos días en los que yo he estado orando y estudiando mi oración, que yo he estado orando
y lo que estamos viviendo ha sido que el Señor escarbe lo más profundo de nuestro corazón y que la semilla que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros crezca, que crezca. Porque cada uno de nosotros podemos ver en dónde estamos. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos viviendo en estos días. Como en la palabra, en la parábola, cuando dicen que cuando surgen problemas o la persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Si uno puede pensar en eso, es decir, ¿estoy yo en este momento, en ese lugar? O por las preocupaciones de esta vida y el engaño y las riquezas que ahogan, de modo que no llega a dar fruto. Yo puedo ver mucho por el discernimiento que me ha dado el Señor y por el poder de su Espíritu, que su iglesia ha tenido muchos problemas en todo esto, en cómo vivimos, en las persecuciones, los engaños, las riquezas, los tesoros. Todo eso está entre nosotros y tenemos que analizar esas cosas y mirar qué es lo que puedo hacer, qué es lo que tengo que yo cambiar en mí para que sea esa semilla que no esté en esa posición, sino que crezca, que no nomás nos quedemos. ¿Sí me están entendiendo? Pero seguimos. Y algo que más en estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, el mismito diablo es tan engañoso, que hasta está entre nosotros. Y tenemos que estar listos y preparados, tenemos que estar atentos, porque tan solo miren lo que dice en la explicación de la mala hierba. En el versículo 38 dice: el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino, que yo considero a nosotros, ¿no? Pero dice, la mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. Mis hermanos, el diablo es tan inteligente que sabe mucho y sabe cómo distraernos, sabe cómo darnos riquezas también. Yo sé que el Señor nos bendice, el Señor nos da, el Señor nos quita, pero igual el mismo diablo nos da y nos quita. Tenemos que estar atentos a lo que Él está haciendo y y a los que está preparando, porque dice que la mala hierba son los hijos del maligno. Hijos del maligno, ¿por qué hijos? Porque el enemigo que les siembra es el diablo y los está preparando para eso. Más estoy dando algo para que me entiendan a lo que estoy llegando. Que tenemos que estar listos, porque el tema de esto es: ¿estás consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Estás consciente de cómo estás viviendo? ¿Estás consciente desde el día de que tú recibiste la palabra de Dios? ¿Está creciendo? ¿Se está ahogando? ¿O se está secando? Me pongo a pensar yo, porque a mí me gusta el jardín, a mí me gusta toda la jardinería, a mí me gusta todo lo de las plantas, las flores, los árboles, la fruta, los chiles, los habaneros, de todo le entro, los jitomates. Y me doy cuenta que hay veces que dan y hay veces que no dan, dependiendo de donde yo la siembro. Hay veces que yo le estoy escarbando para poner un chile y lo pongo en un lado y por alguna razón no crece. Pero la agarro, la muevo y la escarbo y veo que hay piedra, pero la escarbo y la escarbo hasta que yo sé que va a estar bien. Yo le sigo dando porque yo sé que sí, que tengo fe de que sí va a crecer.
igual a mis jitomates y mis chiles. Yo hago lo que puedo, pues le escarbo y profundo, ahí le doy y veo y encuentro, hallo la forma para que las plantas sigan creciendo y para que las semillas que pongo también en ciertos lugares crezcan y no se ahoguen o por ciertas cosas. En eso, a mí me encanta todo eso. Pero a lo que me refiero, mis hermanos, es de que estemos atentos de donde estamos, no seamos engañados, porque saben una cosa, estaba yo escuchando en las noticias que hay un club satánico que han formado. No sé si ustedes han escuchado eso. ¿Sí lo han escuchado? Olvídense, es algo tan feo que yo hasta me puse a investigar. Ya es un templo satánico también que están haciendo fundraisers para agarrar dinero y incluso también aquí en, en the Northern York y en Pensilvania. ¿Cómo? Northeastern. Yeah. Yo digo, ¿cómo es posible? Y hay tanta gente metida en eso. O sea, la gente está tan engañada, así como lo que le está diciendo. El mismito diablo también está cargando de sembrar lo suyo en esa gente. Suena malo, suena feo eso, pero así es el diablo. No por levantar tanto su nombre o lo que sea aquí, pero tenemos que estar atentos de que miran lo que está haciendo, que se está metiendo hasta en las escuelas. Y la gente está ahí poniendo en este online y the coming fundraisers, the coming cosas de que se van a juntar para hacer ciertas cosas, actividades y la gente emocionada por el fundraiser de Satanás. Wow, yo me pongo y digo, ¿cómo es posible? Y por eso yo les digo, ¿dónde estamos nosotros como iglesia en este momento? Sabemos que hay dos lados en esta vida, en las decisiones que tomamos, para entender, ¿no? O sea, todos sabemos, ¿no han mirado esas caricaturas donde está el diablito de este lado y el ángel de este y este le habla y este le habla? ¿A quién están escuchando? ¿Por quién están siendo engañados? ¿O dónde está Dios en eso? Que es su palabra, que ha sido sembrada en ustedes. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Y tenemos que entender entre el bien y el mal, entre maldición, la bendición, o el paraíso, o el infierno. ¿Ustedes no se ponen a pensar todas esas cosas? Así como Dios siembra, mis hermanos, el diablo también lo está haciendo entre muchos. Muchos se están perdiendo y muchos también igual como nosotros estamos creciendo, gracias a Dios. ¿No? Amén. Están creciendo, pero ustedes tienen sed de Dios o sed de seguir viviendo a lo que Dios tiene para nosotros, o estás dando fruto bueno o fruto malo. Tienen las intenciones para crecer más, para ser regado por el pastor cuando da sus palabras. Dice en Efesios 5, 8, 14, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras de infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Ayer estaba yo sentado con Mía en la yarda y Mía saca su de esa de gymnastics y la pone en el zacate. Y
estaba haciendo, dando sus marometas ahí, estaba bien contenta. Y ya estaba haciendo frío, le dije, vámonos ya para adentro, ya tengo frío. Y agarra y dobla su pad donde hace sus ejercicios. Y cuando la voltea, estaba llena de popó de mi perro. Y estaba, hasta se enojó mía. Dice, ¿por qué siempre me pasan cosas a mí? Y me pongo yo a pensar, no somos así nosotros. Nos pasa una cosa luego, ¿por qué me está pasando aquí? ¿Por qué me está pasando esto? Le digo, mía, porque tú tienes, antes de haber puesto eso, te hubieras pensado, investiga tu área, mira tu área, antes de que tú te pongas ahí para hacer tus cosas. Y en lo que estoy dando este mensaje, les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes están investigando sus áreas? ¿Están viendo la forma que vive con los que viven, con los que se juntan, con sus amistades, las riquezas, el materialismo? ¿Dónde te estás enredando para que no se seque esa semilla? Tenemos que mirar a nuestro alrededor antes de uno. Fíjate, en la mañana, hasta hablando de eso, estábamos en la clase hablando del mismito, de eso pues del pecado. En la tentación y del pecado, que importa mucho dónde estamos, con quién nos juntamos, a dónde vamos y que tenemos que planificar antes de llegar a eso. O sea que todo llegó a esto, pero sí, mis hermanos, y como el tema dice, ¿estás consciente? ¿Están conscientes ustedes de esto? El siervo inconsciente de nuestra santificación no piensa en que Dios tiene la intención de que parte de nuestra preparación para el cielo sea una vida de guerra contra el infierno. Él lo llama una buena malicia, como en primera de Timoteo 1:8 dice, si ustedes quieren acompañarme. Primera de Timoteo 1:8. Vamos a brincar un poquito juntos aquí. Si la encuentro. ¿Dónde estás? Primera de Timoteo. Pegando mis páginas. Aquí estás. Primera de Timoteo 8. Primera de Timoteo 1:8. Primera de Timoteo 1:8 dice, ahora bien sabemos que la ley es buena si se aplica como es debida. Así como lo estaba yo diciendo ahí, Dios tiene la intención de que parte de nuestra preparación para el cielo sea una vida de guerra contra el infierno. Él lo llama una buena malicia, como dice en el 8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debida. Y una buena batalla, como en primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamada y por la cual hiciste aquella admirable declaración de la fe delante de muchos testigos. Es buena no porque nos puedan matar, que podría ocurrir, pero como dice en Apocalipsis 6:10, Apocalipsis 6:10. Gritaban a gran voz hasta cuándo, soberano Señor, santo
y verás, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte, sino porque estas luchas refinan el oro de nuestra fe. En la vida y la muerte, Dios es el gran general en esta guerra. Él nos ha dado la boca para ir a oración, a pedir ayuda. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, como dice en Efesios 6, 17 al 18. Efesios 6, 17 al 18. Efesios 6, 17. Al 18 dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Él ve detrás de las líneas del enemigo y sabe exactamente las estrategias que se utilizan contra nosotros. Nos ha escrito un manual de tiempos de guerra para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. La razón de esto es pues no ignoremos sus palabras. El siervo inconsciente no piensa estas cosas. El siervo consciente piensa estas cosas. Mis hermanos, el diablo, Satanás, miente y es el padre de la mentira. La palabra de Dios lo dice. Él ciega las mentes de los incrédulos. Él se disfraza con trajas de luz y justicia. Satanás hace señales y maravillas. Él tienta a la gente a pecar. Él arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Satanás es un asesino. Pero él no va a ganar la batalla. Amén. Porque nosotros estamos bien sembrados. Porque nosotros vamos a seguir adelante. Porque nosotros vamos a pelear esa buena batalla. Vamos a orar, vamos a seguir. Den un aplauso a Dios. Él está con nosotros. A pesar de que el enemigo está en trabajo allá afuera, no vamos a dejar que Él nos venza. No vamos a dejar ser engañados. Tenemos la palabra de Dios para que nosotros estemos preparados y listos. No dejarnos enredar por esas, como dice la semilla que crece entre espinos o la otra que se secó en el pedregal. No, nosotros tenemos que crecer. Satanás no ganará la batalla. Esos son algunos designios de Satanás. El camino a la victoria en esta guerra es aferrarse a Cristo. Aférrense a Cristo. En 1 de Juan 3:8 dice: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Hebreos 2:14 dice: Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. En Colosenses 2:15 dice: habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Marcos 3:27 dice: pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Apocalipsis 20:10 dice que un día la guerra habrá terminado y el diablo será arrojado al lago del fuego y azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Iglesia de Cristo, santos de Dios, resistan.
resistan. Si hay una palabra que yo quiero traerles, que tenemos que ser conscientes y tienen que resistir. No se dejen engañar por el diablo. Es tan fácil. No sea esa semilla, palabra sembrada en cada uno de nosotros, ahogada, seca, enredada por todas las cosas que están allá en el mundo. El mundo te va a dar muchas cosas, pero Dios te va a dar más. El mundo da cosas temporales, pero las de Dios son eternas, eternas para siempre. Resistan. Dice en Colosenses 3:14, siempre que oramos por ustedes, decía Pablo a la iglesia de Colosenses, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Reservada en el cielo para ustedes. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ya ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. 7. Así lo aprendieron de Epafras, era un siervo de Pablo, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue el que nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, y perseverar con toda paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Amén. Que esa sea una oración para nosotros en lo que termino este mensajito. Por eso, como dice ahí, agradándole a Dios en todo, para que vivan de manera digna del Señor. Esto implica dar fruto, obra, crecer en el conocimiento de Dios. Todo está aquí. El pastor y su esposa están también para apoyarnos, ayudarnos cada uno de nosotros, a los que están más maduros en el Señor, que estemos atentos a los que no están tan maduros en el Señor, para llamarles, ir a visitarlos. Ven aquí, mi hermano, tú necesitas esto, estoy mirando esto en ti. No dar vergüenza de que si uno mira el pecado de uno, decir, mira, tú estás más mal en esto, necesitas arreglar ese problema. No estés en secreto en estas cosas, expongan todo. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es cierta. No hay nada que pueda decir que la palabra de Dios es falsa. No hay nada. Está ahí bien, es la verdad, es la palabra de Dios. Tenemos que seguir, tenemos que crecer, no quedarnos atrás. Tenemos que seguir hacia adelante. Les aseguro yo esto porque yo he tenido tenía una vida antes malísima, llena de amargura, llena de egoísmo, llena de problemas, llena de drogadicción, alcoholismo. Nada me llenó. Dinero, que hasta yo miraba a mi mamá llenando el zinc abajo del baño de dinero, estamos hablando de miles, por andar haciendo cosas malas que solo el diablo
nos estaba engañando antes, para engañar a más y seguir la mentira ahí, la semilla del engaño del mismito diablo, que no nos dio descanso, que no nos dio paz, que no podíamos dormir, que no podíamos descansar. Ese espíritu del diablo, mis hermanos, como les estaba diciendo, si es esa palabra que quiero que se acuerdan en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Iglesia de Cristo, resistan, resistan, resistan. Porque así como Él se está levantando, tenemos que levantarnos, hacer cosas, hacer fundraisers igual también, hacer cosas que levanten a la iglesia, que levanten a uno a lo otro. Amén. Así que con eso termino yo, mis hermanos. Pues Dios me los bendiga y espero que algo haya servido de este mensaje. Y Dios me los bendiga.